Muy bien, arrancamos. Muy buenos días a todas y a todos. Me es grato dar la más cordial bienvenida a cada uno de nuestras distinguidas y distinguidos participantes en esta mesa a la que se les ha encargado el análisis de atención de crisis a las cadenas de valor. Tenemos asignados solamente 2 horas para desahogar los temas de esta reunión, por lo que me limitaré a hacer un breve comentario en el sentido de que la CONCAMIN ha venido llamando la atención acerca de la necesidad de que se reconozca a México como lo que con gran grandeza y esfuerzo y persistencia ha logrado ser, un importante eslabón en las cadenas globales de valor. Nuestro país es hoy, medido a paridad de poder adquisitivo, es la 11ª economía más grande del mundo, la 4ª más importante productora de autos, la 15ª más exportadora y el mayor socio comercial de los Estados Unidos por encima de Canadá, China, Japón y Alemania. Hoy somos también uno de los países productores más importantes para la industria aeroespacial, de equipos médicos, de computación, de telecomunicaciones, además de la cerveza y diversos productos agrícolas, entre otros. Lo que nos hace fuertes nos permite fomentar el consumo de lo hecho en México y desarrollar encadenamientos productivos nacionales, favoreciendo el empleo masivo y la mano de obra calificada en diversas regiones del país. Todo ello nos ha convertido también en una potencia emergente, con probabilidades de ser una de las 10 mayores economías del mundo en las próximas décadas. El grado de diversificación industrial ha alcanzado en los últimos 30 años, así como nuestra estratégica ubicación geográfica y otros factores, tales como la juventud de nuestra población y los 13 tratados de libre comercio que hemos celebrado con 50 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, con 33 otros países y 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la LADI. Nos aportan importantes ventajas estratégicas. Hoy es importante concentrarse en consolidar lo logrado, que si sabemos acompañar de reformas como la mejora de la educación, de la infraestructura y de la tecnología, además de garantizar seguridad y un sólido Estado de Derecho, darán beneficios que acelerarán el crecimiento y apoyarán el logro de los más importantes objetivos sociales. En esta mesa contamos con la riqueza del conocimiento y la experiencia de reconocidas personalidades que recurren sin más interés que el de contribuir a la construcción de un mejor país, más justo y progresista. En este esfuerzo, los industriales de México expresamos nuestro inalterable compromiso con el empleo digno y el progreso de uno de los mexicanos, para lo cual seguiremos invirtiendo y arriesgando en mercados cada vez más globalizados y competitivos. Cedo la palabra a nuestra querida amiga, la destacada periodista Alicia Salgado, quien nos ha concedido el privilegio de poder contar con ella en funciones de moderadora de esta mesa. Querida Alicia, muchas gracias y queda en ti el uso de la palabra. Muchísimas gracias a todos y vamos a comenzar. Les pido de favor que todos los participantes de la mesa mantengan en mute su micrófono y solamente cuando vayan a participar lo enciendan, de manera que no se nos vicie el audio. Y por el otro lado, nos queda, vamos a ceñirnos estrictamente al minutero, son 3 minutos para cada uno. Si ustedes empiezan a pasar, el resto no acaba teniendo participación y respuestas. De ahí que se les pide mucho el esfuerzo de síntesis de la propuesta que vayan a realizar. Y finalmente les comento que las preguntas y respuestas del público que ya se ha sumado, vamos ya con 811 asistentes a esta conferencia en directo y va creciendo. Las pueden ustedes inscribir en la parte derecha, en la parte inferior derecha, para que puedan realizar sus preguntas y respuestas. También hay un chat donde pueden estar opinando. Ya tenemos 102 opiniones y muchísimas gracias a todos los que participan. Este es un chat interactivo.
Ya ha llegado el momento de que iniciemos. Las cadenas de valor en México y como en el mundo, en realidad así se le define a los instrumentos de evaluación de la forma en que se produce y se entrega un bien y servicio. Y a veces pueden originarse en un sector como el primario y terminar en el sector servicios, es curioso, pero cuando uno piensa en una antena de telefonía celular, en algún lugar se generó el material de hierro para llegar a ser una antena celular y todo lo demás que lleva, hasta que nos estamos recibiendo esta llamada y podemos hacer el luging, esta parte ya es servicio. Este proceso de transformación es lo que hace que las sociedades actuales tengan una dinámica extraordinaria. Pero cuando se interrumpe una cadena de valor, falta el suministro de alguno de los insumos o se interrumpe esa cadena, en general hay disrupciones en alguna parte, sobre todo de la entrega que hace una empresa de ese bien o servicio. Pero el gran problema es cuando se presenta una crisis mayor, una pandemia, como es el caso de México y del mundo, esta que nos ha llevado a un terreno bastante incierto porque no sabemos cuándo se va a controlar, cómo se va a controlar. Sabemos que tiene un efecto devastador sobre el ser humano, se evita el contagio y para evitar el contagio se ha cerrado la actividad económica. Estas medidas de distanciamiento social o de distanciamiento personal, prácticamente, de acuerdo a lo que decía la Organización Mundial de Comercio apenas este lunes, ha dislocado o interrumpido a nivel mundial cadenas de valor por el equivalente a 5 trillones de dólares, que es como 5 veces la economía mexicana. Es un impacto muy severo y en el caso de México se estima, de acuerdo también con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que el cierre de la actividad económica va a provocar una caída superior al 6.7% en este año y con mucho énfasis en el segundo trimestre que estamos cursando con una caída del 11%. Esa es la previsión que se tiene del panorama. Yo creo que es momento de llegar y platicar en primera le damos la bienvenida, nos da mucho gusto que esté aquí ya, Fausto Oliveira Costa, él es presidente ejecutivo de Nestlé. Bienvenido, Fausto. Buenos días, Alicia. Muchísimas gracias. Gracias a Paco, a la Concamí y a todos los colegas que están en esta llamada. Un gran gusto estar aquí. ¿Por qué no nos comienzas a platicar acerca de la cadena que concluye con Nestlé? ¿Cuáles son los efectos que está teniendo este cierre de la actividad económica y de qué manera ustedes, algunas de las actividades las han mantenido y otras necesitan reactivarlas y cómo? Está bien, muchas gracias, Alicia. Bueno, Nestlé como una compañía que está presente en México hace casi 90 años. Somos 17 fábricas, más de 16,000 colaboradores y estamos muy integrados a la cadena de valor con el campo mexicano. Gran parte de nuestras materias primas en el campo mexicano son más de 12,000 millones de pesos anuales que hacemos en el campo mexicano de compras. ¿Qué estamos viendo, Alicia, y a todos en este momento? Tenemos una crisis, una pandemia que creo que nuestra generación nunca ha vivido algo igual, pero que es muy distinta de otras crisis anteriores. Primero, porque el aspecto de ser una experiencia, el conocimiento de lo que ha vivido la humanidad reciente en otras crisis. Las crisis económicas, de alguna manera, uno logra prever lo que va a pasar, ya conoce, ya sabe. Esta crisis empieza por una crisis de salud, con muy poco conocimiento de los efectos de la consecuencia de esa crisis. Pero esta yo diría que es la primera ola. La segunda ola es la crisis económica que vive privada de esa crisis. Entonces, todos nosotros, actores, junto con nuestras cámaras, disculpe, el teléfono abierto, que hace ruido, todos los actores. Eso es verdad. Okay. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló, aló? Tuvimos una interrupción ¿Sí? de sonido Okay. y que nos empiezan a oír raro, ¿no? Sí, pero... Tereso Medina tiene el micrófono abierto. Alguno nos disparó. Sí. Bueno,
para seguir, Alicia. Entonces, tenemos que tener un ojo en actuar en el tema de salud, pero un gran foco en de la consecuencia que viene del tema económico. En este sentido, creo que todos tenemos que estar enfocados en reforzar nuestras cadenas. Hay mucho por hacer. Hay medidas que sí se puede tomar. Voy a poner sobre la mesa para conversación, para discusión entre todos. Hay que discutir políticas macroeconómicas. Hay la tasa de interés. Cómo damos más apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Cómo aseguramos que circule mejor principalmente en el campo mexicano. Hoy las empresas en México, por ejemplo, están muy afectadas por el tema de la retención del IVA. Eso quita capital de trabajo desde la pequeña empresa hasta la gran empresa. Si tuviéramos Fausto, una forma ¿me permites de un recibir esos momento? recursos, sí. Necesito Sí. que Tereso Medina cierre su micrófono porque se está viciando la grabación. Tereso Medina, ¿puedes cerrar tu micrófono? Listo, ya está. Sigue, Fausto. Ok. Gracias. En este sentido, Alicia, necesitamos activar que el dinero circule mejor en la economía. Entonces, yo decía el tema de las retenciones del IVA. De la pequeña, mediana y gran empresa, tengamos condiciones de recibir este dinero más rápidamente para que podamos activar aún más las compras en el campo. Puede hoy frenar o interrumpir una cadena de abasto. Esta creo que es la gran preocupación que yo externo en este foro. Reforzar Nestlé. Hemos tomado decisiones como, por ejemplo, esas compras de los insumos del campo, adelantar compras futuras para poder hacer que ese dinero llegue al productor rural, al pequeño productor, y que él pueda ver la economía de su pueblo, de su pequeña. Estas son acciones rápidas, de gran impacto, de gran efecto para el país. Apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Y el último punto, yo pondría el tema de la seguridad. Tenemos que en una situación como esta mejorar el nivel de seguridad de las personas, de transporte, que está muy afectada hoy en el país. No quiero extender, Alicia, sé que tiene un control grande del tiempo, agradecer la participación y que cuente con el apoyo de esto va a salir adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Fausto. Y vamos ahora con Eduardo Elizondo Williams, vicepresidente de operaciones de Whirlpool México. Igual te pido, Fausto, que cierren el micrófono al salir. Perfecto. Gracias, Fausto. Bienvenido, Ernesto. Eduardo, perdón. Bien, muchísimas gracias, Fausto. Y vamos ahora con... Buenos días. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Alicia? Te escuchamos, sí, te escuchamos. ¿Eduardo? Ah, sí, perfecto. Es que no, parecía que no me escuchaba. Bueno, buenos días, Paco, Cervantes, Alicia, autoridades, y muchas gracias por permitirme presentar. Les hicimos llegar una pequeña presentación de 3 slides, si se puede poner, o no sé si lo tengo que hacer yo. Creo que lo tendrías Sí. que hacer tú porque no tenemos habilitada la aplicación para el slide. Bueno, no, si no les platico para, en fin de ahorrar tiempo. Bueno, somos industriales fabricantes de enseres domésticos para el mercado de Norteamérica. Somos parte de las 34.7 millones de hogares en el día de hoy
y ante la necesidad del aislamiento domiciliario participamos en Quedándote en Casa, y es muy importante mantener toda la infraestructura de las casas para que la gente esté confortable. ¿A qué me refiero? A la limpieza del hogar, como lo son las lavadoras, a la conservación y preparación de alimentos, como lo son los refrigeradores y estufas, así como higiene personal, climas, ventilación y todo lo que se necesita para que un hogar opere de manera eficiente. Ah, mira, ahí ya están. ¿Le podemos dar el siguiente slide, por favor? En esto participamos en la ANFAD con más de 50 plantas y más de 80,000 empleos directos, más 2,000 proveedores. Esto es bastante importante porque estas plantas sirven tanto al mercado local como a Norteamérica, y los proveedores de igual manera son parte de la cadena de suministro esencial para todo Norteamérica. Vamos al siguiente para ver algunos datos adicionales. Bueno, hablando un poquito del mercado de la cadena de valor, el año pasado se exportaron nada más del producto terminado 138,000 millones de pesos, seguramente alrededor de un 50% adicional eso en componentes que se van en las fábricas que están en Estados Unidos y Canadá de este sector. En México se venden alrededor de 19 millones de enseres en los hogares de México, y se estima que con esto, que no hay una buena alineación en la cadena de valor en lo que se considera esencial entre los tres países, se pudieran estar perdiendo hasta 1,000 millones de dólares durante el periodo de abril y mayo, o mayo y junio, al estar cortando el suministro dado a los paros, por no considerarse todas las partes de este sector como esencial. Si nos vamos a la siguiente slide, aquí lo que les quiero proponer es, realmente lo que habla el decreto habla únicamente de la cadena del frío, pero hay muchos otros aspectos que no están considerados. Esta industria, tanto en Estados Unidos, en el decreto de Estados Unidos del 28 de marzo fue considerada como esencial, igual como en Canadá el 16 de abril. En México no quedó claro. Esto es algo que nos preocupa mucho porque estamos rompiendo la cadena de valor de todos los hogares en Norteamérica, y es por eso tan importante que queremos o estamos buscando que se homologue el criterio ante los tres países, ya que somos parte del mismo bloque comercial industrial. Como saben, el TMEC entra en vigor el 1 de julio de 2020 y no hace sentido el no estar alineados en lo que se define como esencial y qué es lo que se tiene que fabricar para abastecer a estos mercados. También una cosa muy importante, desde antes de que iniciara todos estos mandatos, hemos estado implementando estrictos protocolos de salud y sanidad. Se lleva un rigor y disciplina en todo lo que todavía permanece abierto, y estamos más que comprometidos a continuar con estos protocolos y mejorándolos a lo que vamos aprendiendo. Pero sí, la petición es que es urgente, indispensable, esto que se homologue como industria esencial para permitir que tanto las partes que van a plantas de Estados Unidos y Canadá que siguen operando, continúen operando porque ya se considera esencial, como las plantas que exportan producto terminado y que abastecen a las familias mexicanas de estos insumos que son tan importantes ahora que gran parte de la población está en casa. Con esto termino mi presentación. Gracias. Yo creo que... ¿Sí, Alicia? Estoy aquí, pero por alguna razón están haciendo adecuaciones al sistema que no logro verlos. De pronto se cerró. Yo sí te veo. Espero que ya me... Yo sí te veo. Sí te vemos y te escuchamos. La que no los veo soy yo. Aquí están ya. Sí, lo restablecieron de inmediato. Yo creo que has tocado un punto sensible sobre el que particularmente todos deberíamos hacer un poquito más de comentarios. Ayer en las mesas, en las 3 o 4 mesas de participación, se habló de la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad para no llevar la pandemia a la industria y de esa manera convencer
Consejo General de Seguridad de revisar los criterios de industria esencial y de manufacturas críticas o de trabajos esenciales, ya que la interrupción de estas cadenas llega a ser muy fuerte. Vamos ahora con, muchísimas gracias por tu participación, fue muy concreta, Eduardo Elizondo Williams. Vamos ahora con Ari Naim, él es el representante en México de la Corporación Financiera Internacional. Hay un fuerte requerimiento también de capital y de asesoría para poder restablecer las capacidades de las empresas privadas. Este es uno de los brazos más fuertes del Banco Mundial para poder canalizar apoyo no solamente económico o capital, sino técnico. Ari, bienvenido. Muchas gracias, Alicia, y muchas gracias a la CCE, la CONCAMIN, por la invitación a contribuir. A lo largo de los 25 años pasados, las cadenas de valores y la integración de México al comercio internacional, yo creo, han sido claves para crear empleos de calidad, para fomentar la innovación y la productividad, para mejorar los estándares de gobernanza, de sustentabilidad ambiental y social en el país. Y quisiera enfocar mi intervención a unas políticas públicas. Nos han pedido propuestas, ¿no?, en estas mesas. Políticas públicas que se enfocan realmente a esa integración y a las cadenas de valores, tanto global como locales en México, porque creo que las cadenas de valor son al centro de todos los objetivos que queremos ver logrados en esta crisis, ¿no? Proteger la salud de los mexicanos, proteger el empleo, proteger a la capacidad del país a recuperarse económicamente, y también yo le agregaría un cuarto objetivo, que es aprovechar la oportunidad tremenda que representa en el futuro, y eso es un poco más de largo plazo, el repensamiento de las cadenas de valores, el repensamiento geopolítico, que representa una oportunidad enorme para México. Entonces, unos ejemplos de lo que se podría considerar: uno, proteger a la salud de los mexicanos. Y aquí sabemos que esa crisis, si bien es de corto plazo, no es tampoco de muy corto plazo, y vamos a estar con necesidades posiblemente en el futuro de protección, de ventiladores, de medicinas. Y ahí lo que propondría es revisar en un contexto de emergencia y de manera temporal todas las posibles barreras aduaneras, fiscales, regulatorias, que pueden limitar la inversión hoy en día, en este momento, en el desarrollo de esos productos. Quisiera solo mencionar un ejemplo, el de Marruecos, que tiene también una integración muy fuerte en la cadena de valores internacional. Marruecos en 2 meses, hoy es un país que produce 6 millones de mascarillas al día, y eso lo han hecho convirtiendo empresas textiles, por ejemplo, de manera muy proactiva en esa actividad. También están diseñando y produciendo ventiladores. Creo que eso sería un primer rol para las cadenas de valores de México y para las políticas públicas. Segundo, y no la menos importante, proteger al empleo, ¿no? Solo las empresas del Consejo Ejecutivo Global, de empresas globales, representan una estimación de 1.500.000 de empleos en el país, y eso es solo para las empresas globales. Creo que hay millones de empleos que dependen de esas cadenas en México, y en una crisis financiera típica nosotros recomendaríamos de proteger al trabajador más que al empleo, pero en esta crisis, porque es una crisis de corto plazo, recomendamos proteger al empleo, porque perder esos empleos en las empresas que han sido calificados, capacitados, formados, perder esa capacidad puede significar un atraso de varios años en los tiempos de la recuperación para el país, como lo sabemos todos. Ahí la financiación es clave, lo mencionaste, Alicia, y creo que al mismo tiempo las empresas que no reciben ingreso, si queremos que conserven sus empleos, tienen que conseguir ingreso, tienen que conseguir liquidez y flujos de la banca, ¿no?
Pero sabemos también que no queremos que esa crisis de solvencia, de liquidez, se vuelva en una crisis de solvencia para el sector financiero que tiene que proteger a sus depósitos y a su capital. Y entonces, ahí, a frente del tipo de incertidumbres que tenemos por delante, el rol del Estado para diseñar e implementar garantías en las cadenas de valores a las empresas pymes, las pequeñas y medianas, es clave. Quiero saludar y reconocer el programa que ha lanzado el BID recientemente para desbloquear liquidez de corto plazo. Espero que nos podamos subir y sumar a este esfuerzo, pero también se necesita financiación de más largo plazo, que se van a necesitar garantías públicas. El ejemplo de Alemania, el primer paquete de medidas que salieron con garantías a 80%, no fueron suficientes para que la banca pueda tomar los riesgos que tienen que tomar para financiar a estas empresas y tuvieron que subir la tasa de garantía. Tercero, proteger a la continuidad y a la recuperación, ¿no? Es muy legítimo, creo, en un país como México, pensar que a no cerrar la economía, que puede ser extremadamente dañino, pero tampoco se puede hacer al costo de tener vidas perdidas. Y entonces yo creo que hay espacio en las políticas públicas para que no consideremos a sectores esenciales o no esenciales de manera uniformizada, y para tener políticas diferenciadas que consideran la posibilidad que empresas con estándares muy estrictos de salud en el espacio laboral, que tienen menos densidad de trabajadores, puedan seguir operando para no completamente cerrar unos sectores claves. Y hay muchas empresas que son manejadas de manera suficientemente performante para poder lograr eso sin poner en riesgo a la vida de sus empleados. Y quizás finalmente, y más al medio plazo, si me lo permites, yo creo posicionar el país para el futuro, ¿no? Tanto la firma del nuevo USMCA como la reconfiguración de las cadenas que estamos viendo, con la necesidad de pensar en una globalización diferente, más compartimentada, ofrecen oportunidades enormes para México. Yo creo que se necesita tres cosas en particular. Uno, restablecer un clima de inversión basado en el diálogo y la confianza entre el sector público y privado. Segundo, yo creo construir una nueva competitividad del país que no se base al costo del labor, obviamente, y eso implica un esfuerzo más grande sobre la transición energética hacia energía barata y limpia, la investigación y el desarrollo y la educación, y finalmente yo diría incrementar algo que todos queremos hacer, el valor agregado mexicano en las exportaciones. Yo creo dos ejemplos. Yo creo tendríamos que repensar el rol de Pemex como una herramienta sumamente crítica para proveer insumos a la industria del país que se pueden exportar, pero que son locales, y nuevas cadenas de valores, un ejemplo, baterías con las minas de litio y la capacidad de exportaciones de México. Muy bien, muchísimas gracias, Ari. Para los que nos están oyendo y se han ido sumando a este video chat, que ya tiene 1,800 asistentes, les comento que quienes desean participar del público en general deberán enviar sus preguntas al link que aparece en el chat de videoconferencia para quienes se enlazaron vía BlueJeans, y también pueden hacerlo a través de descripción del video para quienes nos acompañan a través del canal de YouTube. Nos preguntaba Lupita Morales por aquí que si hay un canal de YouTube. Sí, es https://youtube.com/user/CCE oficial. O sea, con que busques CCE oficial, lo vas a encontrar, Consejo Coordinador Empresarial Oficial. Y vamos con nuestra siguiente entrevistado. Por favor, Ari, tu micrófono silenciado.
Él es Javier González Franco, el director general de Bimbo. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto de estar contigo. Bien, Alicia, muchísimas gracias. Buenos días. Y muchas gracias por la oportunidad de comentar algo acerca de esta iniciativa tan importante para proponer ideas para la mejora de nuestro país. La pandemia está sometiendo a un gran estrés todas las cadenas de valor de la industria del alimento y en todo el mundo, no es la excepción. Blindar estas cadenas de valor debe ser una prioridad nacional. Y planteo al respecto 5 acciones que son: primera, mantener y fortalecer la capacidad productiva local. Es vital apoyar a todos los productores nacionales a fin de preservar sus capacidades, su capacidad productiva y de sostener los ingresos de los mexicanos del campo. También esto es muy relevante. La industria de alimentos y bebidas de México sostiene buena parte de sus insumos a través del campo. Todas las grandes empresas tenemos que implementar acciones concretas para darle certeza a todos los productores que nos siguen sobre la demanda en el corto y el mediano plazo. Segundo, tenemos que garantizar una logística segura y eficiente de los. La industria debe profundizar su alianza con los proveedores para que tengan liquidez que les permita seguir operando. Me parece que este es un elemento fundamental y en el que las grandes empresas que recibimos esos insumos podemos hacer un buen trabajo. Es imperativo también que los insumos sigan llegando con eficiencia a las plantas productivas. De ello depende el abasto. Y esto es muy relevante porque también hay temas de seguridad que nos aquejan y que deberíamos intentar resolver de manera conjunta. Tercero, llevar los alimentos de las plantas a los centros de distribución y de ahí a las tiendas y al comercio en general. La seguridad en las carreteras, las rutas y en las calles debe ser una prioridad de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para que los alimentos siempre estén en los anaqueles de las familias. Una falta de abasto, una falta de suministro realmente es delicada ante un entorno como el que vivimos. Las grandes empresas tenemos que apoyar a los pequeños clientes. Una cadena es tan fuerte como lo es el eslabón más débil. Las pequeñas tiendas tienen de todo el país esta parte importante del comercio, son fuente de ingresos para muchas, miles y decenas de familias. Hay que diseñar planes de incentivos para que podamos mantener a flote estos negocios y a estos verdaderamente microempresarios. Es una clase microempresaria muy relevante en nuestro país. Quinto, debemos proteger las cadenas de valor de nuestros socios del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos y Canadá. Tan solo el comercio agroalimentario de México y Estados Unidos es una industria de más de 50,000 millones de dólares anuales. No solo es el comercio para los bienes finales, también hay bienes intermedios, hay maquinaria y hay insumos e intercambio al final. Hay que preservar esas cadenas de valor y potenciar su alcance. Que nuestra apertura comercial sea una fortaleza que verdaderamente nos ayude a salir de la crisis. Y finalmente recordar que esa crisis no se trata de decidir si se apoya a las pequeñas o a las medianas o a las grandes empresas. Se trata de que todas las empresas de todos los tamaños sumemos esfuerzos para apoyar a México y superar juntos estos difíciles momentos. Muchas gracias, Alicia. Muchísimas. No te oyes, Alice, no te oyes. Muchísimas gracias. Evidentemente el tema de seguridad preocupa a todos, Javier González Franco, y lo que has narrado es fundamental. Bimbo ha estado ejecutando algunas de las acciones importantes para dotarles de estabilidad a las misceláneas que ustedes atienden en todo el canal detallista. Creo que es uno de los más vulnerables frente a esta pandemia y no necesariamente es el que está registrado en el sistema de bienestar. En consecuencia, sí, es a las grandes empresas, a las cerveceras, a las refresqueras, a toda esta cadena de valor que empieza en el campo y termina en esas tienditas a las que les interesa preservar. Que es el consumo, representa aproximadamente el 50% del consumo en México. Muchísimas gracias. Al ratito regresaremos con las preguntas que te hicieron. Vamos ahora con
El senador de Morena ya está con nosotros, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar. Él es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, si mal no recuerdo. Muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, Alicia. Es un gusto participar en este foro que evidentemente nutre nuestro trabajo legislativo y a su vez recogemos el sentir de los grupos organizados empresariales a través del Consejo Coordinador Empresarial, de la CONCAMIN. Y algo que hay que recalcar mucho en las cadenas de valor es que nosotros sí vemos de manera positiva que podemos cuidar la salud sin dejar de trabajar. Considero que debemos apostar en estos momentos a reactivar estas empresas, como bien lo han comentado, las cadenas de cerveza, refresqueras, automotriz, porque está en riesgo el empleo. Este empleo que han pasado tantos años para conseguirse y esta pandemia que está trabajando fuertemente el sector salud, pues las recomendaciones es la parte de suspender los trabajos no esenciales. Para nosotros sí consideramos que esto puede ser esencial, sí, solamente sí con las recomendaciones de salud. Consideramos que es importante echar a andar estas cadenas de valor. Dos, vemos con agrado el hecho de que las cámaras han conseguido créditos ante la banca interamericana de desarrollo para poder hacerle frente a esta problemática que estamos viviendo no solamente en México, sino en el mundo entero. Vemos con agrado también la parte del banco que están dando créditos a menor interés, pero hay algo que quisiera comentar que es el tratado hoy de México, Estados Unidos con Canadá, que se ha anunciado para este año, para julio de este año, su entrada en vigor. Esto consideramos que es muy importante para México, ya que el 80% de lo que aquí se produce en la industria mexicana, el mayor concentrador de esas exportaciones viene siendo Estados Unidos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acelerar la parte del tratado, la parte que le corresponde a la Cancillería, la parte que le corresponde al Senado de la República, también como gestores ante las demás cámaras para que pueda ratificarse esta parte fundamental que debe acelerar. Dos, es que tenemos el tema de las pequeñas y medianas empresas. Del 79% se generan los empleos acá. Es importante que de esta reunión tengamos conclusiones para poder ayudar a estos trabajadores que hoy se quedan sin empleo y que el día pasando la pandemia vamos a encontrarnos ante una crisis severa. Pues muchísimas gracias. Sí, ya terminó. Está aquí en la parte de abajo. Muchísimas gracias, senador Ramírez. Evidentemente hay preguntas para usted muy concretas, que si están conscientes de la necesidad de establecer una ley de emergencia económica que permita, así como con el Consejo General de Salud, revisar hacia adelante las posibilidades de tener estas definiciones claras de industrias esenciales y cadenas críticas. Digo, es algo que se estará discutiendo en breve con la iniciativa que mandó el presidente al Congreso. Lo dejamos, si quiere usted, para el final, como una de las preguntas que han repetido aquí de manera relevante. Gracias. Mucho gusto. Vamos ahora con Héctor Ignacio Hernández Pons Torre, presidente del Consejo de Administración de Grupo Herdes. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Paco. Y yo quisiera hacer una reflexión para visualizar mejor lo que es una actividad esencial en estos tiempos de la pandemia. Y quisiera, pues, en esta reflexión, ver lo que hay atrás de cada producto procesado de la industria de alimentos, que es una actividad más que esencial.
Y bueno, si empezamos por lo que es el material de empaque, en esta industria se utilizan hojalata, vidrio, plástico, cartón, aluminio, se utilizan etiquetas que llevan diseño, etcétera. Y atrás de cada una de esas industrias hay muchísimas actividades para lograr producir ese tipo de productos que utilizamos nosotros en la fabricación de los productos alimenticios. Y después pasamos por la materia prima proveniente del campo y del mar, que tienen su complicación cada una de estas actividades y que requieren de mucho apoyo económico, sobre todo pues en el campo, que es lo que tenemos más visualizado para poder producir los productos con la calidad que se requiere para procesar estos alimentos. En el mar, no se diga las complicaciones que hay para obtener los productos en un medio que es pues altamente riesgoso. Después, pues pasamos a lo que manejamos en las fábricas. En las fábricas se manejan altos estándares de calidad, con certificaciones internacionales, con alta tecnología que viene de robots, de toda una serie de producción de equipos para fabricar las máquinas que necesitamos. También contamos con laboratorios de alta tecnología que sirven para medir el control de calidad y que todos los productos estén perfectos antes de llegar a ese producto que tenemos en la despensa de nuestros hogares. Y después también, y no, sin decir menos, la higiene que se requiere dentro de la fabricación para los productos y para las personas que trabajan en ellas, que es lo más rigurosa que existe, que además en estas épocas sirve para que se evite un contagio. Gracias a Dios, en la empresa hasta el día de hoy no tenemos ningún contagio directo, lo cual pues habla de esas medidas de seguridad que se están tomando para la gente. Y lo mismo, pues viene todo lo de la logística, el transporte, el almacenaje, las tarimas, los montacargas, la refrigeración y la distribución a clientes que ya hemos platicado. También reitero el tema de la inseguridad y también reitero temas como puede ser un etiquetado que requiere una información para el consumidor, y ese etiquetado, pues yo creo que no está tomando en cuenta la información científica que tenemos en las empresas para hacer que estos productos lleguen al consumidor con mejor información y tengan una mejor alimentación. Pues muchísimas gracias por esta participación, Héctor Hernández Pons, presidente del Consejo de Administración del Grupo Verdes. Bueno, ciertamente creo que tienen tiempos definidos para entrar en vigor en esta conferencia. ¿Se está viciando un poco el teléfono o me están escuchando bien? Bien. Hay algo que aquí se activó que yo no puedo controlar, que es grabación activada. Creo que lo van a tener que controlar desde la parte técnica, por favor. Y bueno, vamos a seguir ahora con nuestra siguiente personalidad, que es el director general, el CEO de Signus y representante de la CAINTRA, Juan Ignacio Garza Herrera. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bienvenido. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Quería empezar agradeciendo a Carlos Salazar por la organización de este evento y a nuestro presidente de CONCAMIN, el licenciado Francisco Cervantes, por todo el empeño que han puesto a estas últimas semanas para salvar a las empresas, a los empresarios y a todos los trabajadores que dependen de las mismas. Quisiera tocar 3 temas relacionados con la cadena de valor. El primero sería, que se ha comentado, con la reactivación de las cadenas productivas en los próximos días. ¿Cómo entrelazar las cadenas productivas de Estados Unidos? Si los Estados Unidos empieza a operar, es imprescindible que México empiece a operar. Ahí se estaría hablando de abrir toda una cadena productiva. Por ejemplo, tomando como ejemplo la industria automotriz.
Estados Unidos no podría arrancar su industria automotriz si México no arranca. Inclusive, México tiene que arrancar antes que Estados Unidos para dar tiempo a fabricar las piezas y enviarlas a su destino a Estados Unidos. Es decir, tenemos que empezar ya con esta coordinación de cadena. Hay muchos productos que solamente se fabrican en México y Estados Unidos no podría arrancar esa industria como ejemplo. Esto trae por consiguiente que toda la cadena productiva de la industria automotriz mexicana tendría que empezar operaciones también. Con este ejemplo de industria que trabaja justo a tiempo, hay otras que tienen la misma problemática, la aeronáutica, la energía o los enseres domésticos que se mencionaron aquí anteriormente. El segundo punto que quiero tocar y poner sobre la mesa es el tema de salud y la responsabilidad que tenemos los empresarios de cuidar a nuestra gente que labora en nuestras plantas. Independientemente que seamos un sector esencial, y creo que todos somos esenciales como empresarios, y ayer lo decía Federico Reyes, los empresarios son mexicanos esenciales para evitar el desempleo y la pobreza. Aquí tenemos una gran responsabilidad de hacer lo que se tenga que hacer en nuestras plantas para tener las condiciones óptimas de salud para nuestra gente. Y no por ninguna circunstancia agarrar la bandera de que por ser esencial no hacemos nada en este respecto. Asegurarnos que también que nuestros proveedores cumplan. De nada sirve estar trabajando nosotros y ser una empresa esencial. ¿Sí me escuchas, Alicia? De nada muy sirve claro. de nada sirve ser una empresa esencial si nuestros proveedores cadena abajo no operan y no nos llegan los insumos. Entonces también tenemos una responsabilidad ahí de cuidar a nuestros proveedores y hacer que cumplan y ejerzan todo lo que se tenga que hacer en cuestión de salud para nuestra gente. En Estados Unidos hay plantas de alimentos esenciales que no tuvieron problemas con cierres. Sin embargo, actualmente están cerradas plantas de fabricación de carne, de cerdo, de pavo, porque tienen problemas internos con la pandemia y tuvieron que ser cerradas siendo empresas esenciales de alimentos. Eso no nos puede pasar a nosotros. Y por último, quisiera poner un tercer tema, y es que exista o haya una persona a nivel federal, un encargado con conocimiento y con autoridad, que sea quien diga quién puede operar y quién no. Como se hizo en las últimas semanas, estuvo muy mal, no estaba claro, la ley podías manejarte ahí con la ley, dejaba mucha interpretación y requerimos que haya certeza de quién sí y quién no puede operar. Pasaba que un mismo giro de empresa en un estado de México podía operar y esa misma empresa en otro estado no podía operar. No puede haber ese tipo de diferencia entre un estado y entre otro estado. Esos serían mis comentarios a la mesa, Alicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Me están escuchando bien todos, ¿verdad? ¿Podrías silenciar tu micrófono? Gracias. Muchísimas gracias a Juan Ignacio Garza Herrera, CEO de Signus, el representante Caracinta puso, creo que en general en las cadenas alimenticias hemos visto esto, se han declarado parte esencial, pero tienen tratamientos distintos en los estados y además en los municipios o localidades. Y la falta de definición, o sea, la Secretaría de Salud y el Consejo General de Salud tiene todas las capacidades, porque ahí está sentada también la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, etcétera, para definir esta segunda parte. Sin embargo, parece que todo se ha subordinado hacia ellos, de tal manera que regresaremos porque tenemos una pregunta que es muy interesante, que es específicamente cuál es el tipo de protocolos de salud que se deben tomar para establecer en una empresa y transferírselo a los proveedores. Vamos ahora con Verónica Martínez García, la senadora del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenida, senadora. Gracias, Alicia.
Pues agradezco la oportunidad a los organizadores, reconozco el gran esfuerzo que las cámaras y los empresarios de México han estado haciendo para enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID-19. Estoy convencida de que es posible proteger la salud de las y de los mexicanos y a la vez mantener la economía de nuestro país. México nos necesita a todas y a todos unidos. Tenemos que tomar acciones que respalden los sectores productivos de nuestro país y con ello garantizar la conservación de los empleos que son el sustento para miles de familias mexicanas. Los senadores del PRI nos sumamos a este urgente llamado que más allá de posiciones políticas debe ir encaminado a proteger y a reactivar la economía nacional. En nuestro grupo hemos tenido y vamos a seguir teniendo reuniones virtuales con las diferentes cámaras y sectores productivos del país, con los cuales hay una gran coincidencia en la preocupación que hoy en día nos tiene aquí, que es la importancia de proteger las cadenas de valor, pues con ello impulsa de manera eficiente la apertura y la recuperación económica. Ante este escenario quisiera proponer algunas acciones. Reevaluar la clasificación de las actividades esenciales y no esenciales, considerando que las cadenas de valor tienen proveeduría y procesos subsecuentes tanto en la región de América del Norte como en otras partes del mundo. Estamos ante un riesgo inminente de que las empresas mexicanas pierdan los contratos que tenemos con muchos países y que han sido el esfuerzo de décadas de esfuerzo. Muchas de las actividades que han sido clasificadas como no esenciales, tenemos que reconocer que sí son indispensables para que las actividades esenciales se puedan llevar a cabo. Y no solo eso, nuestro país forma parte del TEMEC, que está próximo a entrar en vigor el próximo 1 de julio. Gran parte de las actividades económicas que se desarrollan en México son complementarias de las actividades tanto de Estados Unidos como de Canadá. Desafortunadamente, muchas actividades han sido consideradas como esenciales en estos dos países, pero no han sido consideradas en el nuestro. Es importante la homologación de este criterio para toda la región. Otra propuesta sería reactivar de manera inmediata la economía en aquellas regiones del país donde no se han presentado casos de COVID-19 o que se encuentren por debajo de la media nacional. Obviamente, esta posibilidad se deberá tomar en cuenta de manera estricta las medidas de prevención que establezcan las autoridades sanitarias. Y por último, reiterarles a todas y a todos ustedes mi disposición como secretaria de la Comisión de Economía en el Senado de la República para recibir las inquietudes y necesidades que acompañaremos con mucho gusto. Es cuanto. Senadora, se nota que usted está siempre pegadita al reloj. El tiempo fue exacto. Muchísimas gracias y vamos a seguir con los comentarios. Perdón, hace un momento comenté que Juan Ignacio Herrera es el director de Signux y también es representante de la CAINTRA Nuevo León. Creo que dije otra organización, no es CAINTRA Nuevo León. Vamos ahora con Juan Pablo Garza García, él es directivo de CEMEX. Vamos contigo ahora. Gracias, Alicia. Buenos días a todos. Primero quiero agradecer al Consejo Coordinador Empresarial y a su presidente Carlos Salazar por la idea de realizar este ejercicio que me parece extraordinario. Saludo también y agradezco a Francisco Cervantes, presidente de CONCAMIN, por la posibilidad de participar en esta mesa. Y obviamente a ti, Alicia, un saludo. Saludo también a los senadoras y senadores, diputados, líderes sindicales y al resto de mis compañeros empresariales. Como proveedor de la industria de la construcción y de uno de los insumos principales de ella, quiero hablar precisamente sobre la cadena, una cadena nacional principalmente, que es la de la construcción, que es de vital importancia. ¿Por qué? Porque genera aproximadamente el 8% del PIB, porque entre directos e indirectos genera el 15% del empleo de este país, porque es esencial para llevar los servicios y los satisfactores básicos para los mexicanos, pero sobre todo porque genera bienestar, tanto para el ciudadano que va a crecer su patrimonio, como para la colectividad, para todo nuestro país. Sabemos que la salud es primero, sin duda, pero por eso la cadena de la industria de la construcción ha elaborado protocolos
desde la materia prima para elaborar los insumos que éste requiere hasta la construcción de los proyectos e inclusive hasta su entrega. Por ejemplo, en CEMEX hemos desarrollado 50 protocolos de actuación para mitigar el riesgo de esta pandemia, abarcando todos los puntos de contacto, desde la relación que tenemos con nuestros proveedores, colaboradores, clientes, hasta la comunidad donde operamos. También se han adoptado horarios flexibles y escalonados, se han adoptado programas de traslado, trabajo a distancia, etc. Además, es importante mencionar que por sus características intrínsecas, la construcción está considerada como una industria de bajo riesgo de contagio por las autoridades sanitarias de diversos países. En parte se debe a que muchos trabajos se hacen al aire libre, en espacios abiertos, en donde los trabajadores se encuentran a buena distancia entre unos y otros, con baja densidad. Por otro lado, la industria de la construcción requiere de tiempo para poder arrancar. No es de inmediato, tiene poca posibilidad de almacenaje y muchos productos como el concreto deben de entregarse en el momento. Está sujeta a un proceso de planeación importante, así como tramitar permisos, autorizaciones, participar en concursos y licitaciones, etc. O sea, no puede arrancar de inmediato para poder llevar los proyectos etapa por etapa hasta su culminación. Por lo tanto, al ser la construcción una industria fundamental desde el punto de vista social y económico, con bajo riesgo de contagio, que requiere tiempo para arrancar y que tiene protocolos bien establecidos, sugerimos lo siguiente, y son 5 propuestas, Alicia. 1, cambiar el enfoque de territorio a sectorial para declarar o abrir la economía y que esta industria sea considerada por las autoridades como esencial para empezar a la brevedad posible. Tenemos un caso muy claro en la ciudad de Nueva York, Alicia. El día de ayer, el gobernador de Nueva York, a pesar de ser el foco de la pandemia en Estados Unidos, declaró como a la industria de la construcción como la primera industria que va a abrir próximamente en dicho estado. Ahora, si esto no es factible, que se lleve a cabo una apertura paulatina, considerando diversas variables como el tipo de obra, la importancia de la misma, las características del lugar, en donde la autoridad sanitaria local tome la mejor decisión. Creemos que se puede equilibrar la salud del personal con el avance de la obra. Segundo, seguir con el programa y el plan de infraestructura que el Consejo Coordinador Empresarial estableció con el gobierno federal. Sugerimos contar con programas estatales, así como desarrollar algo similar para la vivienda. Tercero, también es fundamental que el gobierno federal anuncie lo más pronto posible el plan de energía, que seguramente detonará mayor inversión en infraestructura. Cuarto, llevar a cabo una cruzada nacional de agilización de trámites, simplificación, partiendo de la buena fe y que posteriormente pueda comprobarse el cumplimiento del requisito de que se trate. Lo importante es arrancar y arrancar rápido. Y quinto, empezar a trabajar una nueva ley de obra pública que permita combatir la corrupción y dé certidumbre, buscando la calidad y la eficiencia en las obras. Finalmente, creemos que la industria de la construcción debe estar considerada como una de las que pueden ayudar a reactivar la economía de manera acelerada, creando bienestar para la población y para el país. Seguir construyendo los caminos, hospitales, clínicas, escuelas, viviendas, carreteras y toda la infraestructura que necesita México. Muchas gracias, Alicia. A ti, Juan Pablo García, de CEMEX. Evidentemente, la industria de la construcción tiene muchos polos y el impacto general en materia de empleo es fundamental. También es una de las industrias que mayor empleo temporal genera, y en las condiciones actuales no solamente la reactivación de la edificación, sino también de la infraestructura local, estatal y municipal es importante. Muchas gracias por esta participación. Vamos ahora a ir con el subsecretario. Ibas tú, Eduardo Ramírez, en este momento te pedimos la posibilidad de que participe el subsecretario Acevedo, toda vez que tiene que asistir a una reunión en la Secretaría de Economía. Si por favor se conecta el teléfono, le agradecemos. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Ya está el subsecretario Acevedo? Muchísimas gracias, Alicia.
Muchas gracias, subsecretario. Muchísimas gracias y muchas gracias por adelantar un poquito mi participación. Le agradezco las gestiones a Alejandro Malagón, que fue el que me coló en la fila, pero en efecto quiero aprovechar estos minutos un poco por lo que ya hemos escuchado y también para darle cauce desde lo que estamos haciendo en la Secretaría de Economía. Primero, coincido con todos ustedes en que México tiene vínculos comerciales, industriales, financieros y sociales con muchas naciones del mundo, en particular con Estados Unidos, Canadá, Europa y algunos países de Asia. Esto ha generado, como bien lo comentó Ari hace unos minutos, que México sea una plataforma exportadora, una plataforma exitosa en la parte de exportación, sobre todo de manufacturas, pero también en la parte agrícola, pecuaria, agroindustrial. Es decir, México tiene una, repito, plataforma exitosa en materia de exportación. Sin duda esto hace que sea claro que el comercio exterior en México, la suma de importaciones y exportaciones, representen más del 70% del PIB. Esto nos coloca en una situación privilegiada, pero al mismo tiempo nos coloca en una situación, en términos de la pandemia y en términos de salud, en una situación compleja y delicada que debemos atender simultáneamente y con mucha precaución el aspecto económico y el aspecto sanitario. Y en ese sentido, creo que me gustaría decirles qué estamos haciendo en la Secretaría de Economía. Y un elemento que no se da a conocer mucho, pero aprovecho este foro para que lo sepan, es que prácticamente el 99% de los trámites de comercio exterior hoy en día ya se pueden hacer de manera electrónica y a distancia. Para guardar la salud, por supuesto, de los trabajadores de las empresas, pero también para cuidar la salud de los funcionarios públicos. 99% de los trámites, repito, se realizan de forma electrónica. También la emisión de certificados y permisos de comercio exterior se hacen ya de forma electrónica y eso nos permite un contacto directo no solamente entre empresas y gobierno, sino también entre distintos gobiernos. Hemos avanzado muchísimo en los últimos meses en el vínculo electrónico con autoridades gubernamentales de otras naciones. Ahora, en términos de qué podemos proponer, y esto tiene que ver con lo que estamos observando en las distintas cadenas productivas. Como mencioné ayer y como lo comenté también en tu programa, Alicia, lo que estamos observando en este momento es que la sincronía, la armonización de las cadenas productivas se afectó a nivel global. Y esas cadenas productivas precisamente descansan en ese elemento es el que les da fortaleza, la sincronía y la armonía de sus procesos. Eso tuvo un efecto por la pandemia que lo resquebraja y entonces el reto hacia adelante es cómo volvemos a armonizar ese proceso, cómo lo hacemos de manera ordenada, lo hacemos de manera paulatina, para que la recuperación económica sea lo más rápido posible, pero también minimizando los riesgos en términos de la salud. Por eso decía ayer que vamos a estar prácticamente en la construcción de una nueva teoría, una nueva económica que yo ayer bauticé con el nombre de ecualización económica regional, que tiene que ver cómo armonizamos todo este proceso. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Y es una de las propuestas que quiero anunciar en este momento, es que con las distintas cámaras y asociaciones vamos a empezar a trabajar en la forma en que van a reaperturar distintas cadenas globales de valor, atendiendo protocolos sanitarios. Me gusta mucho lo que Juan Pablo comentó hace unos minutos sobre los protocolos de sanidad que tienen no solamente al interior de sus empresas, sino también con proveedores y clientes. Tenemos que también, sin duda, atender temas de movilidad. Tenemos que ver también cuánto es lo que aporta de valor regional
cada una de esas cadenas productivas, y por ello vamos a hacer un llamado a formar equipos de especialistas de trabajo para que la reapertura económica sea lo antes posible sin sacrificar los temas de salud. Esas serían mis palabras, Alicia. Han sido muy concretas, creo que es algo que a la industria estará, y todos los representantes, sobre todo el Consejo Coordinador Empresarial, motivados para integrarse a los equipos de trabajo. De hecho, prácticamente las empresas que están activas tienen todas instaladas protocolos que son sorprendentes, subsecretario. Algunas de ellas, por ejemplo, las de productividad, las de electrónica, las pantallas, algunas que están en la frontera, deberían ser réplica nacional porque inclusive tienen atlas de riesgo en sus propias localidades. Muchas gracias por esta participación. Queremos justamente, Alicia, aprovechar esa experiencia, aprovechar la experiencia que tiene un cúmulo importante de empresas y esa experiencia que se pueda expandir a otros niveles de proveedores que son de menor tamaño y que son los que enfrentan también un riesgo más grande. Pero les agradezco muchísimo la atención y seguimos trabajando. Muchas gracias, subsecretario Acevedo, Ernesto Acevedo Fernández, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía. Ahora sí, Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, vamos contigo. Muchas gracias. Gracias, Alicia, buenas tardes a todos. Gracias, Paco Cervantes y al CCE por esta indudable éxito en esta iniciativa. Trataré de ser lo más rápido posible, menos protestas que propuestas, pero bueno, pues desde el año pasado esta industria habíamos estado muy golpeados por muchas razones, un ambiente adverso, recortes presupuestales y desaceleración económica de nuestro país y del mundo. Siendo claramente una industria que genera inmediatamente empleo, más de 6 millones de empleos entre permanentes y eventuales, y impacta a 183 de 262 actividades económicas enlistadas claramente por el INEGI, por esto de las cadenas de valor. Es importante cuáles han sido los principales problemas. Bueno, la exclusión de la construcción como actividad esencial, que ya se mencionó en muchos sectores de la infraestructura, no estamos activos, y bueno, la primera propuesta sería homologar con Estados Unidos y Canadá, cuando menos, lo que se está haciendo. La falta de apoyos que permitan conservar el empleo formal y el anuncio de excluir a industriales formales de la construcción por este gobierno, desgraciadamente, en todos los proyectos que ustedes saben, que bueno, algunos se van para temas de informalidad y otros directamente al gobierno a través de la Secretaría de la Defensa. Nuestro objetivo es conservar el empleo formal, el cual proviene principalmente de las MIPYMES, que hoy son las empresas más vulnerables por falta de capitalización y porque no existe un producto financiero para apoyarlas, solo apoyos por 25,000 pesos, que quizás ayuden a microempresas de 2 empleados durante un mes. Para darles una idea de la cantidad de empresas y trabajos formales que están en riesgo, en el caso de la construcción, las micros, pequeñas y medianas empresas representan el 96% del total de todas las empresas mexicanas y generan el 80% del trabajo o los puestos de trabajo. Por eso es necesario contar con un producto financiero que cubra cuando menos el 70% del personal formalmente inscrito en el Seguro Social y con base en su cobertura de empleo. Y se calcule en base a esto el préstamo, pero así de claro. Debemos fundamentalmente articular una estrategia que se apoye al sector formal por parte de toda la industria privada, como se ha pensado, como se está sucediendo a través del BID, el factoraje tendremos que hacer nada más que sea muy ágil para el apoyo de las MIPYMES. Diferir el pago de obligaciones fiscales, creemos nada más que en este momento el Infonavit es el que ha dado el mejor producto para empresas que tienen menos de 250 trabajadores o más de 250. Tendríamos que hacer lo mismo o buscar con el SAT y con el Seguro Social. Agilizar un paquete de créditos que permita mantener el empleo formal durante la crisis, privilegiando a las empresas constructoras que tengan como pilar fundamental la industria formal de la construcción por su capacidad contracíclica. No solamente a los proveedores, entendemos perfectamente que en la cadena vamos todos, pero tienen que estar los industriales de la construcción, no solamente
los proveedores de nuestros o nuestros insumos. A su vez, y por capacidad contracíclica del sector formal de la construcción, debemos diseñar un plan de acción económica que tenga como pilar mantener, ampliar y construir la infraestructura de todo tipo y en todas las regiones del país e iniciar sus procesos de licitación por medios electrónicos en este momento tan crítico. Porque así rápidamente el empleo, las cadenas productivas y la actividad económica se restablezca en el momento que sobrepasemos el problema sanitario y contemos con una infraestructura en el país. Muy ¿Perdón? bien. Pues ahora sí que vamos con el tiempo corriendo, Eduardo. Gracias. Bueno, gracias, Eduardo. Tu micrófono, Alicia. Vamos ahora con Teresa Medina Ramírez, secretario nacional adjunto de la CTM. Tenemos 3 minutos para esta participación. Sí, ¿me escucha, Alicia? ¿Me Muy escuchas, bien, Alicia? Teresa, ¿cómo está? Sí, le Gracias, escucho. gracias. No le veo bien, pero sí saludarte. le escucho. Muy bien. Muy bien. Bueno, primero, antes que nada, agradecerle a los organizadores, a Carlos Salazar, al propio Francisco Cervantes. Pero para entrar en materia, sostengo lo que el día de ayer, y aprovecho para saludarlos, de parte de nuestro jefe, el senador don Carlos Aceves de Londres, que es el presidente del Congreso del Trabajo y nuestro secretario general de la CTM. Ayer él lo señalaba con toda claridad. Creo que ya está muy claro el tema de que antes los intereses de México, los superiores de la nación, por cualquier interés personal. No sé si me está escuchando. No, tiene un poquito de problemas, parece que está moviendo su cámara y no le escuchamos bien, pero No, yo si gusta, no le vemos, de hecho. Es que la cámara está volteada, parece. Ahí está, perfecto. Perfecto, Teresa, ya. Ahí estamos, gracias. Ya le escuchamos, ya lo vemos. Muy bien. Perfecto. Número 1, este tema no es un tema de un sector, es un tema de unidad nacional. Es un tema que nos reta y nos convoca a todos. La crisis de la pequeña, mediana y gran empresa mexicana, y nacional y extranjera, significa para los trabajadores el riesgo de los fuentes de empleo. Ayer, con toda claridad, nuestro líder máximo de la CTM, el senador don Carlos Aceves, a quien aprovecho para ser portador de un saludo de parte de él, decía con toda claridad que este tema no lo escogimos nosotros, pero sí tenemos que elegir hoy, todos en unidad total, la manera de cómo enfrentar y resolver el tema. Y los trabajadores, los que nos están viendo en este momento, ellos están pensando en su empleo. Y para eso, lo que México necesita y necesita de esta unidad es que todos nos unamos para evitar la pérdida de empleos. Cuando se pierde un empleo, se pierde el salario. Cuando se pierde el salario, se pierde la capacidad de que un ser humano siga adelante como padre de familia, como mexicano. Y además, se crea un riesgo del tejido social en peligro. Entonces, de esa manera, creo que la unidad total debe ser en ese sentido. Y remarco y preciso, el tema precisamente, como se señala el día de ayer, que para salir de esta crisis se requiere una mesa tripartita, como bien lo señalaba nuestro líder. Una mesa tripartita donde esté gobierno, empresarios, trabajadores, sociedad, medios de comunicación, es decir, con inclusión. Y que este tripartismo nos lleve a 3 retos al mismo tiempo. El primero, salvaguardar la salud de los trabajadores, sobre todo, la seguridad. El segundo reto, el salario. Proteger y defender el salario, porque de ahí dependemos todos y depende la economía familiar de los trabajadores. El tercer punto, o siguiente punto. Bueno, pues unirnos todos precisamente para poder defender lo más que podamos el empleo y con ello también no arriesgar la estabilidad y la competitividad de cada una de las empresas y junto con ellos de todo nuestro país. Está claro que las cadenas de valor no solamente son internas en cada empresa,
sino las cadenas de valor son empresa con empresa y países con países. Es decir, desde hace décadas dependemos de acuerdos comerciales entre Estados Unidos, México y Canadá, y de esa manera creo que tenemos que ver las economías globales. De tal manera que lo que deseamos es, de alguna manera, que este tema de la crisis o emergencia sanitaria, nos unamos todos, nos invitemos a todos y le demos entrada a este gran acuerdo nacional en materia de seguridad, salud, empleo y competitividad. Muy bien, don Tereso Medina, muchas gracias por estas propuestas. Ya las estamos anotando y al ratito regresamos en preguntas y respuestas. Vamos ahora, gracias, con Enrique González Muñoz, presidente de Canacar. Enrique, 3 minutos exactos. Gracias. Alicia, antes que todo, buenos días a ti. Paco Cervantes, muchas gracias por la confianza. Quisiera empezar por mencionar que la industria del autotransporte de carga aporta el 3.2 del Producto Interno Bruto. También quiero decir que en toda la logística en general en México aportamos el 6.5. Somos una industria esencial, pero somos una industria esencial a medias. Hoy te puedo decir que el 100% de las cámaras y asociaciones que pertenecen a CONCAMIN tienen un vínculo estrecho con nuestra cámara, ya que somos transversales en toda la industria. Motivo por el cual hoy nos encontramos operando con una situación muy lamentable. Quiero mencionarte que el 35.6% del parque vehicular actualmente se encuentra detenido. Si analizamos que el 100% del transporte que se le genera a la industria automotriz está frenado, este es un problema lamentable. Si analizamos la industria cervecera, que no únicamente veamos la industria cervecera como tal, sino productos como el trigo y la malta, no pueden, y el sorgo, perdón, no pueden estar, y la cebada no pueden llegar para la fabricación del mismo. Entonces, partiendo de estas acciones, quiero mencionar que nosotros el 20 de marzo del año en curso, hicimos una propuesta para garantizar el abasto, enfrentar la emergencia sanitaria y mantener el empleo. Para ello buscamos un acercamiento coordinado con 4 puntos. Uno era con toda la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de cómo subsanar las finanzas de las empresas del autotransporte durante la pandemia y cuando esta termine, porque estamos muy conscientes que somos una industria puntal que tiene que empezar a operar en cuanto conforme se vayan reabriendo algunos de los sectores que amablemente ya se han mencionado en las exposiciones anteriores. Somos transversales y estamos igual de interesados de que se establezca. ¿Qué sucede? Ese tema de acciones coordinadas lo hicimos con una situación para ser escuchados por nuestras autoridades. Con Secretaría de Hacienda, lamentablemente, nuestras peticiones completamente eran apoyos para subsanar esta situación que no se logró, de cómo durante la pandemia salir adelante. Las acciones sanitarias, estamos muy respetuosos de que tanto los usuarios del transporte como los destinos donde van nuestras mercancías se apeguen a los procedimientos por bienestar de nuestros conductores, ya que ellos están trasladándose en 3 o 4 puntos de la República en un periodo muy corto y podríamos ser propagador de esta pandemia. Las acciones de seguridad es el tema en el que tal vez me tengo que detener más. Las acciones de seguridad, México antes, durante y después, ¿cómo estábamos? Antes tengo que aclararte, Alicia, lo hemos platicado muchas veces al aire, éramos un país del 2014 al 2018 con un crecimiento del robo al autotransporte de carga de entre un 30 y un 35% año tras año. Lamentablemente, esta situación no nos dejó sentados, trabajamos muy de cerca con la Secretaría de Seguridad Pública, con el doctor Alfonso Durazo, con Ricardo Mejía, y teníamos una buena noticia para el primer bimestre de este año. Habíamos logrado disminuir en un 19.27 el índice de robos en carretera, pero todo este castillo se nos cayó. ¿Qué estamos viviendo hoy? Nos siguen robando en carreteras y ya no nada más son robos. Nos están robando grupos organizados que a través de apedreos en los tramos de Tabasco, de Campeche, ocasionan accidentes de los camiones para que puedan hacer saqueo o en el mejor de los casos que se detengan. Son pueblos enteros de 200 personas. Tenemos problemas que no es nuestro análisis. Un problema de campesinos en el estado de Chihuahua ocasiona que si sus exigencias sean justas o no, eso no nos corresponde a nosotros juzgarlos. Van y nos queman camiones. Esto afecta a la cadena de abasto. De por sí es poca la actividad que hoy tenemos y con este tipo de riesgos es mayor. Entonces, hacemos un llamado respetuoso. La autoridad, hemos tenido un acercamiento el día 23 de abril, ya tuvimos un acercamiento con el doctor Alfonso Durazo, con Ricardo Mejía,
con Luis Rodríguez Bucio de Guardia Nacional. También tuvimos un acercamiento, estuvo el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán, y el director de los transportes, Salomón Enclavé, para que llevemos al cabo acciones para prevenir esto. Muy bien. Pero llega un atento comunicado en base a lo que dijo Eduardo Ramírez. El ejército hoy se encuentra distribuyendo con autotanques hidrocarburos, hoy se encuentra construyendo aeropuertos, hoy se encuentra atendiendo refinerías, construyéndolas. ¿No será más sano que el ejército hoy en este plan de N3 que tenemos y que ha habido este tipo de situaciones de barbarie pudiera controlar y regular de aplicación de Estado de Derecho? Esa es una situación que nos afecta. En aspectos económicos, para que la industria del transporte continúe, pues sí estábamos preocupados, que pedíamos apoyos a la industria, hacia la industria fiscales. Y teníamos un problema muy serio. No podíamos tener, por ejemplo, el transporte de carga con importación y exportación. Para las empresas norteamericanas son tasa cero. Si nosotros damos servicio de importación de mercancías, a nosotros se nos aplica el 16%. Somos menos competitivos. Ya para concluir, Eduardo. al no haber encontrado apoyos financieros por parte del gobierno federal, tal como nos lo explicaron, hemos buscado otros acercamientos y para sostenernos durante esta crisis, esta pandemia, logramos un acuerdo con todas las financieras de las armadoras, muy similar a lo que establecieron los bancos, para que aquellos pasivos que tenemos con ellos se nos diera un apoyo para prorratearlos y extender el plazo. Es cuanto. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique González de Canacar. Vamos ahora con el diputado Erasmo González Robredo. Él es diputado de Morena. Les digo que le acaban de nombrar presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Bienvenido, diputado. Bueno. Son días, diputado. son tardes. Un rato, Muy muy breve la participación. Muchas gracias a Francisco Cervantes y, por supuesto, agradecer todas tus atenciones que has tenido, Alicia, en esta videoconferencia. Entender que debemos de reconocer que todos en esta composición de la sociedad tenemos una función muy clara que hacer. Nosotros en el Poder Legislativo, en nuestro ámbito, hemos estado en los últimos días siguiendo los efectos no solamente de sanitarios en la preservación de la vida de los mexicanos y hemos visto las acciones correspondientes, sino que ya estamos muy sobre el tema económico y bueno, enlazado completamente al tema social. Entendemos que el gobierno no genera la riqueza por sí mismo, entendemos que el gobierno transfiere la riqueza al cobrar impuestos, se pagan estructuras, se hacen inversiones, se genera todo un círculo virtuoso. La petición que les hacemos hoy a los trabajadores, también hay que entenderlo, de esta pandemia, es que se queden en su casa, pero al mismo tiempo estamos buscando soluciones para que se sigan conservando sus empleos, situación que entendemos que los empresarios y sobre todo los que estamos en este momento en esta conferencia que representan una gran diversidad de sectores, pues bueno, estamos entendiendo cómo administrarnos, cómo contener esta crisis. Y bueno, desde el Poder Legislativo estamos nosotros también tomando nuestras medidas de vinculación, servir como un punto de encuentro y por eso celebro que estén compañeros legisladores de mi grupo parlamentario y también de otros partidos políticos. Entender que por supuesto la participación de las empresas en el pago de sus impuestos reales dan fortaleza a un gobierno, crean condiciones de Estado de Derecho, hablamos de seguridad, el reiterar la procuración de justicia, el sistema fiscal, entrar en una dinámica para poder conciliar los intereses, por supuesto, legítimos de gobernadores, pero sin perder la cordura en un sentido de alertamiento general, sino que tener una pauta. Ya hicimos un diagnóstico, creo que el tema económico ustedes lo tienen muy bien dimensionado en los sectores productivos, nosotros estamos tomando los insumos para poder tener mayor capacidad de análisis y sobre todo de decisiones desde el espacio legislativo. Queremos crear confianza, por supuesto, en el espacio legislativo para coadyuvar las acciones de gobierno, para que ustedes puedan invertir, para que puedan conservar los empleos. La razón de los legisladores es crear leyes, es
poner un orden en un orden las acciones y por supuesto ser enlace, ¿por qué no?, de los esfuerzos que hace el sector empresarial con el poder legislativo. En ese sentido entendemos nuestra capacidad y la ponemos al alcance. Creo que la aportación que podemos hacer el día de hoy y lo valioso de esta reunión es que todos coincidimos en que solamente unidos podemos enfrentar esta pandemia y sobre todo conservar los empleos y reactivar la economía. Muchísimas gracias, diputado Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Y le deseamos éxito en su tarea. Le toca atender el presupuesto de la emergencia económica. Espero que ahora sí nos digan cómo va a ser ese presupuesto y cómo van a ser las directrices para atenderlo. Vamos ahora con Larry Rubin, es representante del Partido Republicano en México. Larry. Muchísimas gracias, Alicia, y tengo el honor de trabajar de la mano con Francisco Cervantes, también presido la Comunidad Americana. Creo que felicito primero que nada a Paco Cervantes por la labor que está haciendo la CONCAMIN en estar en la vanguardia de esta gran problemática mundial y particularmente con cadenas de valor que han sido tan afectadas en los últimos meses. Definitivamente, a nuestro parecer y representando a las miles y miles y miles de empresas norteamericanas en México que crean el mayor polo de inversión en el país y naturalmente también de empleo, pues es vital que se pueda armonizar, Alicia, toda esta estructura entre México y Estados Unidos particularmente, para que las empresas que hoy están abiertas en Estados Unidos, siempre cuidando naturalmente la salud de todos los trabajadores, pero también cuidando la permanencia del empleo, que yo creo que eso es vital, se puedan homologar las industrias entre México y Estados Unidos. Y no solamente es que sea una política del gobierno federal, sino lo que hemos encontrado con muchas empresas que me han llamado con preocupaciones, es que también a nivel estatal y a nivel local les están afectando, ¿no? Entonces, puede ser que, por ejemplo, a nivel federal no hay, les piden que no paren, pero si a nivel estatal y local sí lo hacen, ahí es donde empieza la afectación. Entonces, creo que parte esencial es que exista esta mayor coordinación, tanto a nivel estatal, federal y local, pero de igual forma una armonización entre México y Estados Unidos para que las industrias que ya están abiertas allá, protegiendo obviamente la salud de sus trabajadores, se puedan abrir aquí también. Pero no nada más se pueden abrir esas empresas, sino los proveedores a esas empresas que hoy consideramos esenciales para que esa cadena de valor no sea de ninguna forma, que haya una disrupción en esa cadena de valor como hoy existe, ¿no? Y particularmente creo yo que la CONCAMIN juega un papel vital por ser el que agrupa a cientos de cámaras industriales y asociaciones. Y obviamente la voz de toda la industria en México, que sea CONCAMIN la que particularmente se siente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Economía, tanto en México como en Estados Unidos, para llegar a esta homologación lo más rápido posible, porque el tiempo es vital para la permanencia del empleo, proteger la salud, Alicia, pero creo que esta armonización es vital y la CONCAMIN ha venido tomando pasos muy, muy certeros para lograr esto, no solamente con Estados Unidos, sino a nivel mundial también. Muchísimas gracias, Larry Rubin, por esta participación hoy aquí. Y ahora nos vamos directamente con José Varela Garza, el director general de 3M. Todo el mundo queremos saber cuándo vas a hacer más mascarillas y que se queden en México. Vamos a hablar de eso. Muchas gracias, José. ¿Sí me escuchan bien? Te escuchamos bien. Primero dinos qué son las mascarillas 3M. Perfecto. Mira, hay varios tipos de respiradores. Nosotros les llamamos respiradores, especialmente en esta pandemia, y en nuestro caso, pues lo más comunes han sido N95, que es una certificada. La estamos produciendo en México y cada día más. Voy a hablar un poquito de eso. Entonces, quiero empezar diciendo buenas tardes. Quiero mandar un saludo y agradecer a la CCE por la organización de estas mesas virtuales, las cuales están siendo muy interesantes y productivas. Nos encontramos en una situación sin precedentes
para nuestra generación, en donde una emergencia sanitaria global ha desencadenado también una emergencia económica y social, en donde todos debemos coordinarnos y trabajar juntos para salir adelante, lo cual estoy seguro que así lo haremos. Pero también vivimos momentos de oportunidad, no hay que olvidar esto, que no podemos dejar de aprovechar, sobre todo en estos tiempos difíciles. Un tema que entra en vigencia en pocas semanas, un nuevo enfoque a fortalecer las cadenas de valor regionales como Norteamérica y la oportunidad que tiene México de ganar participación de mercados en estas cadenas de valor en Norteamérica al quitar participación a países lejanos. En base a lo anterior, quisiéramos proponer lo siguiente. Primero, salud. Cada empresa que participe en las cadenas de valor siga comprometiéndose con la salud de los mexicanos, implementando políticas sólidas y medibles de distanciamiento social, limpieza, trazabilidad de contactos, asistencia médica, trabajo desde la casa cuando sea posible y reducción de la densidad de trabajadores cuando sea necesario operar plantas o logísticas importantes. Como empresas de CCE, continuemos a fortalecer la relación laboral con nuestros colaboradores. En Terceme mantenemos una estrecha comunicación y hemos generado actividades creativas con el equipo para facilitar la unidad entre compañeros de trabajo ante la pandemia y así mantener el talento mexicano motivado. Segundo, producción, que en México, además de permitir operar a las empresas esenciales, también se les permite operar en forma total o parcial a aquellas empresas que estén contribuyendo a que las cadenas productivas sigan funcionando en sincronía, sobre todo en Norteamérica. Estas mismas cadenas productivas que, como por ejemplo, han permitido a 3M, y tú lo decías, Alicia, seguir importando de Estados Unidos productos de protección personal y materias primas para la fabricación de respiradores N95 que hacemos aquí en México para los hospitales y profesionales de la salud que luchan contra el COVID en nuestro país. Solo un comentario, la demanda se ha incrementado mucho, pero el 90% de los respiradores que fabricamos en México están yendo a los hospitales y estamos muy contentos porque la producción sigue creciendo en nuestro país. Y tercero, un balance. Es claro que para todos el primer objetivo es la salud de los mexicanos y de forma paralela también tenemos que atender la emergencia económica y social. No sabemos cuánto va a durar la pandemia y debemos acostumbrarnos a una nueva normalidad de distanciamiento social y precauciones sanitarias, pero en la cual debemos seguir produciendo y protegiendo los empleos, sincronizando las cadenas regionales y aprovechando al máximo los tratados de libre comercio de México. 3M reitera su compromiso con México a través de la innovación y el impacto social ante la emergencia sanitaria. 3M está trabajando con Fondo Unido de México y otras organizaciones caritativas con donativos para apoyar a la comunidad. Quiero terminar agradeciendo a todos los participantes de esta mesa de trabajo, empresarios, trabajadores, miembros del Ejecutivo, del Legislativo, sociedad y comunidad en general por todos los esfuerzos que estamos haciendo para defender la salud y a los trabajadores en México. Y un especial agradecimiento a nuestros médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, internistas y todos los profesionales de la salud que están en el frente de batalla contra el COVID-19, del cual estoy seguro que saldremos adelante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta participación. Evidentemente todos conocemos muy bien tus respiradores, aunque no tenemos ninguno, y qué bueno que no lo tengamos, que lo tengan los profesionales de la salud. Vamos ahora con el senador del PAN. Gracias por tu participación. Con el senador del PAN, Víctor Fuentes Solís. Tenemos 3 minutos, casi nos come el tiempo, así de que un apoyo de rapidez será genial. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, claro. Gracias a los organizadores, saludos a Paco Cervantes, saludos a mis conciudadanos neoloneses que están por aquí. Primero quiero comentarles que como presidente de la Comisión de Vivienda, que hay una preocupación muy grande por todo lo que representa este sector, el cual debe ser a nuestro juicio también catalogado como esencial, por lo esencial que es la vivienda para los mexicanos. Es un claro y capital ejemplo de lo que representa una cadena de valor, porque, pues bueno, es el producto terminado de muchísimas cientos o miles de actividades secundarias y terciarias. Tan solo imaginemos toda la cantidad de materia prima que hay en nuestros hogares y todos los procesos que tuvieron que llevarse a cabo para llegar a su destino final, ya se ha convertido en cal, cemento, yeso, bloques, ladrillos, varillas y un montón de cosas.
La situación es preocupante y agravadamente con la pandemia. Actualmente hay poco más de 35 millones de familias en México. De estas, poco menos de 30 millones tienen casa. Y de estas 30 millones de casas, 10 están en situación de inhabitabilidad, o sea que no son habitables. Tan solo un poco más de 9 millones no tienen ni agua potable, ni drenaje, ni electricidad, lo cual pues es una situación bastante alarmante. Y las condiciones de este gobierno, y ahí me está escuchando Eduardo, espero, el senador de Morena y los diputados de Morena, pues han venido a agravar más esta situación. En el 2008, para tener una idea, logramos construir casi 500,000 viviendas en México. En el 2019, el año anterior, apenas llegamos a 200,000. Y este 2020, con lo que está sucediendo, tal vez se puedan construir 100,000 viviendas de interés social en nuestro país, lo cual obviamente pues no abonan para nada en el rezago social, todo lo contrario, lo incrementa, y tampoco abona a la demanda de nueva vivienda, porque actualmente en nuestro país se llevan a cabo un poquito más de 500,000 nuevos matrimonios. Hay 500,000 enamorados que todos los meses se van casando y requieren casa. El casado casa quiere. Entonces es algo que no se puede detener. Por eso tiene que considerar una actividad estrictamente esencial. No hay manera que no sea constante y sonante la demanda de vivienda en México. Al menos para atender a los nuevos matrimonios tendríamos que estar hablando en ningún caso de estar construyendo alrededor de 50,000 casas nuevas cada mes, lo cual obviamente estamos muy lejos de hacerlo. ¿Qué hemos hecho en esto? Pues en los 2 años, para los 2 presupuestos, del 2019 y 2020, hemos realizado puntos de acuerdo en el Senado de la República, porque hay que recordar que en el Senado no se ve el presupuesto, y los hemos dirigido a la Cámara de Diputados, solicitando que aquí vuelva a estar nuestra propuesta, al menos 12,000 millones de pesos para la reactivación de la vivienda. Estos 12,000 millones de pesos serviría para que aproximadamente tuviesen capacidad de adquirir vivienda 200,000 familias mexicanas a través de la figura del subsidio, que ha sido un desatino muy grande este gobierno haberlo eliminado, y que hoy en día precisamente es una de las principales causas por las cuales viene de picada el sector de la vivienda. Muy bien. Pues muy bien, muchísimas gracias. Esta propuesta yo creo que a muchos, sobre todo a la Canadevi, le va a encantar y a la Cámara de la Industria de la Construcción y la Edificación. Gracias, senador Víctor Fuentes. A sus órdenes, Alicia. Vamos ahora con el diputado del PAN, Hernán Salinas Wolberg. Diputado. Diputado. Hernán Salinas. Creo que no está, o se salió, o tomó tiempo. Si no está en este momento, vamos también con el diputado del PRI, Rubén Moreira Valdés. Diputado Moreira. Tampoco está. Y finalmente nos quedaría Enrique Fernández Fasnach, director del Nacional de Tecnológico Nacional de México. Doctor Fasnach. Fernández, perdón. Muchas gracias, ¿me escuchan bien? Sí, tiene 3 minutitos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues primero que nada agradezco la invitación de Francisco Cervantes para participar en esta reunión. Como ustedes saben, yo estoy en el sector académico y sin embargo, pues el sector académico, además de las preocupaciones que tiene como sector y de los problemas que está enfrentando ahora, pues también, por supuesto, está preocupado por la economía y por el empleo de nuestros jóvenes egresados. Las instituciones de educación superior, como posiblemente saben, han estado trabajando básicamente en 3 frentes. Uno relacionado con apoyar a la población en las cuestiones sanitarias. Hemos trabajado en el diseño de respiradores, en los tecnológicos, en la fabricación de gel y en otras cosas. Y hemos, por supuesto, mantenido la continuidad en el desarrollo de los cursos de nuestros jóvenes, no sin dificultades, pero lo hemos hecho de la mejor manera posible. Pero ahora, una preocupación que nosotros tenemos es en relación con nuestros egresados y con el empleo. Y
por un lado. Y por otro lado, sabemos que nuestras capacidades pueden ayudar a reactivar la economía, por lo que yo estaría proponiendo que las becas, el programa de becas de jóvenes construyendo el futuro, se pudieran extender a aquellos jóvenes que están en el último semestre de su carrera o bien que ya egresaron, de tal manera que se puedan incorporar a las empresas, sobre todo a las micro y pequeñas, para ayudar en el proceso de reactivación económica. Lo mismo podría hacerse con las becas de jóvenes escribiendo el futuro. En fin, desde ese punto de vista, la propuesta sería esa. Por supuesto que vamos a iniciar, como saben, el tecnológico es muy grande, tienes 620,000 estudiantes a lo largo y ancho del país, un proceso intenso de vinculación con los sectores productivos en las regiones en las que estamos presentes. Pero sí, por supuesto, esperamos y tenemos el apoyo del secretario de Educación Pública, del subsecretario, en cuanto a apoyar a nuestros jóvenes y a nuestras instituciones. Y bueno, no me extiendo más, un saludo a todos. Verdaderamente rápido y qué bueno que estén haciendo mucho trabajo en este sentido. Vamos ahora con Abel Domínguez Azú, secretario general de la Confederación de Trabajadores y Campesinos. Tiene usted 3 minutos. ¿Se encuentra Abel Domínguez? Se desconectó, me parece, me están informando. Y finalmente Gustavo Arballo Luján, también es vicepresidente de CONCAMIN. Hola, Gus, ¿cómo estás? Bien, Alicia, un saludo desde Jalisco. Y también a Paco y a Alex, reconociendo el gran esfuerzo para esto. Al tomar nosotros los empresarios el liderazgo para enfrentar esta crisis es porque estamos probados en tiempos de crisis. Y voy a iniciar diciendo que en virtud de estar sobrediagnosticados, voy a entrar directo a algunas consideraciones y propuestas concretas, tratando de no ser repetitivo con lo que ya hemos escuchado. En la crisis anterior hubo medidas contracíclicas. También ya venía un problema económico, pero hoy es diferente. Hoy se trata de mantener la planta laboral para no generar mayor pérdida de valor de la industria, tener la llave de reactivación clasificando muy bien los sectores y los subsectores. Todo lo que hemos venido hablando acerca de programas emergentes no son dádivas, rescates ni nada regalado. Lo que necesitamos urgentemente es inyectar liquidez para aguantar de 4 a 6 meses en esta etapa y por ello debemos encontrar mecanismos financieros adecuados para poder aguantar. Tan solo el factoraje con el BID es un ejemplo. Cada industria debe manejar su riesgo, sí, pero es urgente reactivar el consumo y, por supuesto, la producción para que a su vez se activen todas las cadenas de valor de la industria en México. Necesitamos generar condiciones para un mejor entorno donde prevalezca la confianza, pero a partir del Estado de Derecho y las políticas públicas adecuadas. Más le vale al gobierno que le entre. Como propuesta concreta, número 1, convocar a los gobernadores a través de la CONAGO para clasificar las regiones y sus industrias. Tenemos corredores logísticos, a manera de ejemplo, en función de los diversos intereses ya invertidos en nuestro país. Si la economía se mueve por regiones, tenemos que seguir siendo atractivos, recibir inversión, balanza comercial positiva, incrementar el consumo nacional, aprovechar pues las oportunidades. Número 2, convocar a la banca de desarrollo para que deje de ser pasiva en este momento y se convierta en garante de las industrias que así lo requieran para reactivar, insisto, las diferentes cadenas de valor. Nosotros vamos por lo que sea necesario hacer para aguantar estos 4 a 6 meses. Por cierto, las asociaciones público-privadas en materia de infraestructura puede ser un elemento importante a considerar. Y a manera de ejemplo, muy rápido digo que en el sector de la construcción se están teniendo pláticas con la Banca de Desarrollo Internacional para canalizar recursos de infraestructura, pero que sean viables
en este país. Ya no voy a insistir en los que no deban de ser, porque ya vimos que es imposible hacer cambiar de ideas. Número 3, tenemos que reactivar la economía a como dé lugar. De lo contrario, la tasa de mortalidad de las empresas será muy alta y con daños irreversibles. Impulsemos o reactivemos cadenas de valor como la construcción, la minería, la agroindustria, la manufactura, solo por mencionar algunas, de manera gradual, pero con un plan inmediato, privilegiando siempre, como se ha mencionado también, los protocolos de seguridad y de higiene, porque este virus llegó para quedarse un rato, no nada más para el mes de mayo. Finalmente, te digo, la diferencia sociales no son malos en sí mismos, pero si no hay economía, producción y empleo, la clase más desprotegida seguirá creciendo y eso no es lo que queremos en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gus Arballo, por esta propuesta. Evidentemente es muy concreta. Vamos ahora con Hernán Salinas Wolberg. Se nos había ido, diputado, pero ya está con nosotros. Gracias. Tiene usted. Gracias. Me quedan 2 minutos y medio. No, seré muy breve y muy concreto. Primero que nada, agradecer la invitación al CCE por este espacio. Creo que ya se han dicho propuestas muy concretas. Agregar en este momento es, tenemos que activar cuanto antes al nivel fundamental. Creo que es un tema, ya lo han comentado otros expositores. México no puede mantenerse al margen de las necesidades que tiene el proceso de manufactura de nuestro principal socio comercial, como es el caso de los Estados Unidos, y por eso es muy importante que la Secretaría de Economía y obviamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está tomando un rol preponderante en esta crisis, atienda y evalúe cómo podemos reactivar esas empresas que son parte de una cadena de suministro hacia los Estados Unidos, y obviamente esto significa crear empleos, más bien reactivar los empleos y reactivar la actividad para muchas empresas que lo requieren en estos momentos. Y la otra idea muy concreta es, tenemos que trabajar en cómo poder apoyar a las micro, pequeñas empresas y medianas empresas, las MIPIMES, que son parte de la cadena de valor de grandes empresas, de grandes procesos de manufactura, y poder realmente garantizarles a través de esquemas. Y ahí coincido con lo que se han dicho también otros exponentes, el gobierno federal debe de poner el hombro, debe de entrar con firmeza para garantizar liquidez y viabilidad, inclusive si esto significa subrogarse en algunas de las obligaciones que tienen con los proveedores, repito, de micro, pequeñas y medianas empresas, para que éstas puedan tener el flujo y la liquidez necesaria para continuar su actividad. Lo debemos hacer en estos momentos. Yo realmente espero, y lo digo sin ningún ánimo partidista ni de crear polémica, espero realmente que el gobierno federal tome las conclusiones y las recomendaciones que se están haciendo en ejercicios como estos y realmente las ponga en marcha, que no quede nada más en un ejercicio de buena voluntad de escuchar, porque estoy seguro que sí nos están escuchando, estoy seguro que el gobierno federal está escuchando estas reuniones, pero sobre todo que ponga esas propuestas que muy puntualmente, no yo, sino expertos, empresarios han puesto en la mesa, y lo podamos llevar a cabo a la brevedad para activar las cadenas de valor que son esenciales para muchas fuentes de trabajo en este país. Agradezco el espacio. Muchas gracias, diputado Hernán Salinas Wolberg, del Partido Acción Nacional. Gracias. Vamos a concluir justamente con Blanca Estela Pérez Villalobos. Ella es presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Blanca Estela. Si quitas tu micrófono, bien, ya. Gracias, Alicia. Quiero agradecer principalmente al Consejo Coordinador Empresarial, a la CONCAMIN, a nombre de Francisco Cervantes, por esta gran oportunidad. La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas celebra y se suma a la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, ya que representamos una importante estrategia de acción
como que nos puede permitir buscar soluciones efectivas para enfrentar los principales impactos ocasionados por una situación considerada de un mayor desafío para este siglo. Ante la incertidumbre del futuro inmediato, desde la AMGE, que hoy por hoy, según el INEGI, representamos el 77% del PIB, hemos identificado los principales efectos sobre las pymes que conforman en su mayoría este gremio, ocasionados por la contingencia, reducción de la demanda de servicios y productos, particularmente las que participan en las cadenas de suministro de grandes industrias, por ende, de sus ingresos y liquidez, difícil acceso a financiamientos debido a la limitada respuesta del aparato gubernamental y a la banca comercial. Además de enfrentar problemas de seguridad, al contar con un negocio cerrado con atención a la disposición de las autoridades y pocos controles para asegurar los bienes resguardados, todo lo cual nos coloca en una situación muy compleja para el futuro inmediato. Cabe mencionar que la mayor parte de las empresarias mexicanas estamos en las pymes y estamos todas en las cadenas de producción, siendo directamente afectadas. Ante ello, reconoce un campo amplio de acción que reactiva la economía que desafortunadamente ya se encontraba fracturada en nuestro país. Algunas propuestas que hemos recabado en nuestro gremio son las siguientes: la conformación de un grupo especializado e incluyente para debatir, conservar y operar acciones que busquen alternativas de solución segmentadas por giros, cadenas productivos o regiones. Y en 3 ejes de acción lo hemos simplificado. Y creo que se ha repetido mucho, si quieren ya no me extiendo tanto, pero es específicamente en los créditos para las empresas, renegociación de los contratos y pasivos y la seguridad, que es lo que más nos está lacerando a todos. Y termino diciendo que hay que implementar, que aún regresando a la normalidad, se debe tomar medidas diferentes en procesos productivos, derivando de los pronósticos de salud que proyecta el COVID como una enfermedad recurrente. Muchas gracias, es cuanto. Muchísimas gracias por esta participación. Evidentemente, hoy Blanca Estela Pérez Villalobos, gracias. Y bueno, hemos llegado, me parece que ya no sé si está Rubén Moreira. No, sí salió. Y era la última persona que me faltaba en esta lista. Muchísimas gracias a todos por su participación. Hay preguntas muy relevantes. ¿Me oyes bien? ¿Sí? ¿Quién es? Aquí estamos, Alicia, perdóname. Rubén Moreira. No, ¿es Larry? Sí, sí, a tus órdenes. ¿Qué pasó, Larry? Ahí está. Perdón, es que te perdí un minuto, perdón. No, si pudieran cerrar su micrófono. Gracias. Les digo que hemos llegado prácticamente al final de esta sesión. Son las 12 horas con 57 minutos. En un momento más vamos a darle la palabra a Francisco Cervantes, el coordinador de esta mesa. Yo quisiera simplemente agregar que hay un eje común de todos ustedes y creo que es un grito a voces, la necesidad de que se establezcan protocolos claros, creíbles, de que sea responsable una autoridad, no necesariamente la sanitaria, para que sepan cómo volver a la actividad productiva, que se revisen las condiciones de operación y seguridad, sobre todo carretera y física, de toda la cadena de logística y también de la cadena de ventas de alimentos, bebidas y de transporte de mercancías. Y finalmente que se revisen las condiciones en las que se está trabajando en toda la región de Norteamérica para definir cadenas esenciales, de manera que nuestro país pueda anticipar con al menos un par de semanas la reapertura en Estados Unidos y Canadá para que la proveeduría esté en condiciones de entregar las partes o los equipos que se requieren. Vamos ahora sí a concluir. Francisco González, tú tienes Francisco Cervantes, tú tienes la palabra, el presidente de CONCAMIN. Muchas gracias, Alicia. Pues muy interesante, ¿no? Las propuestas que han hecho todos y cada uno. Agradecemos a los diputados, a los senadores, a los empresarios, a las mujeres empresarias, a todos. Y bueno, aquí claramente está el grito desesperado de poder trabajar, de regresar paulatinamente al trabajo y que la parte esencial
hagamos ese espejo con Estados Unidos y Canadá. Obviamente, con todo el respeto irrestricto a la salud, con todo el cuidado y responsabilidad que tenemos y cómo ir paulatinamente regresar. ¿Qué necesitamos? Esta mesa que la vamos a hacer con Cancillería ya lo más pronto posible para poder escaladamente ver cómo regresamos y de ahí también partir cómo podemos ir activando otra vez esta economía. El motor de México es la industria y la industria es Zapago. Tenemos que volverla a aprender para que podamos mantener sobre todo, y lo que más nos preocupa, esa micro y pequeña empresa y a la vez a los trabajadores. No podemos dejarlos a la deriva, tenemos que ir de la mano, tenemos que ir de la mano con el gobierno y que ojalá estos entendimientos puedan suceder lo antes posible por el bien de México, por el bien de todos los mexicanos. Pues nuevamente agradecerle mucho a Carlos Salazar, una gran idea estas conferencias de los 12 organismos y principalmente el espacio que le dan a la CONCAMIN en sus cadenas productivas. Pues muchas gracias a todos y cada uno. Alicia, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por además llevar muy bien estas mesas. Muy bien, pues casi logramos estar a tiempo. No, sí, de hecho, es la 1 de la tarde en punto. Muchas gracias y los invito a ver Enfoque Noticias, ¿no? A escucharme todos los días de 6 a 8 de la noche. Gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta reunirse. Hasta luego a todos. Gracias, Alicia. Gracias, Paco. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Tengan buena tarde y buen provecho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, diputados. Adiós, senadores. Saludos a los medios. Gracias. Hasta luego, Paquito Cervantes. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Saludarte. Ernesto Acevedo. Que requiere un protocolo, lo platicamos. Por supuesto que sí. Gracias. Abrazo a todos.